Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias Padre por tu amor, tu misericordia, gracias por tu fidelidad también, Señor, para con nosotros. Queremos pedirte, Padre Celestial, que seas obrando en nuestras vidas, Señor, guiándonos, Señor, en todo tiempo. Gracias te damos, Padre, por la comunión que podemos tener, ¿cierto? Las clases no son todas las semanas, no nos podemos ver mucho, pero damos gracias por estas oportunidades y también por la posibilidad de poder estudiar la Biblia, poder estudiar la palabra y de manera muy particular hoy día una temática tan interesante, ciertamente, tan profunda también como es la escatología bíblica. Queremos pedir tu guía, tu dirección, una bendición muy grande para cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, a lo largo del país. Queremos pedirte también por cada uno de los alumnos del seminario que tú seas bendiciendo sus vidas, obrando, Señor, proveyendo lo necesario, guiando también en la vida espiritual de cada uno, Padre, usándoles también, Señor, para tu gloria, Señor, en todo tiempo. Queremos encomendarte lo que vamos a estar conversando en el día de hoy y esperamos que todo lo que hagamos hoy sea agradable también delante de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, se siguen llegando hermanos, así que vamos a ir dando el acceso. Y mientras tanto, hermanos queridos, como digo, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna apreciación. Hemos estado estudiando ya varias cosas. Desde hace algunas semanas nos metimos de lleno en el estudio de la escatología, ¿cierto? Estuvimos haciendo un estudio detallado, en cierto modo, de la profecía de las 70 semanas. Observábamos allí, ¿verdad?, que esta profecía es muy importante. Decía, y muchos teólogos dicen que es quizá la profecía más relevante en el Antiguo Testamento porque, como observábamos, ¿cierto?, nos proyecta de manera natural, otra vez cuando interpretamos la profecía a través del método gramático histórico, ¿cierto? Nos aproximamos a la profecía, al texto de manera literal, entonces vemos que esta profecía nos proyecta de manera natural hacia el futuro y observábamos, entre otras cosas, que la semana 70 es una semana desde esta perspectiva, ¿cierto? Futura aún incluso para nosotros. Estamos en espera del cumplimiento de esa semana 70 que en definitiva es una semana donde los juicios de Dios, ¿cierto?, se van a derramar sobre la tierra. Luego estudiábamos acerca de uno de los personajes quizá más enigmáticos en la Biblia, como es este personaje que recibe varios nombres también a la luz de la Escritura, ¿cierto? Hablábamos, se le conoce como el Anticristo, quizás el nombre más conocido. Se habla también en Daniel capítulo 7, se habla allí de él como el cuerno pequeño. Recordemos que el lenguaje simbólico es algo muy común, muy propio en la literatura profética, en el género profético. Por eso la gente dice muchas veces que es muy difícil interpretar la profecía. ¿Usted recuerda eso? La gente dice, no podemos interpretar la profecía, no podemos entender muchas cosas. Una vez le preguntaba a un pastor, que no es de la UCB, por cierto, pero me compartió un ramo hace muchos años y yo le preguntaba en esa oportunidad, yo estaba, creo, segundo de instituto bíblico y le preguntaba acerca de estos temas y él me decía, no, yo llego solamente hasta Apocalipsis 3, me dijo, de ahí para allá no me meto. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Y él, no, es que para allá no, es muy oscuro, no se puede entender, no, yo llego hasta Apocalipsis 3 y de ahí para allá no paso. Y hermanos queridos, es un tema real esto. O sea, entendemos nosotros que el género profético es un género, decíamos, difícil de interpretar por las características que tiene. Mucha simbología, muchos símbolos allí. Eso es así, porque es algo propio del género profético. Pero al mismo tiempo, como vimos en la clase anterior, en las anteriores, ¿cierto? Y también a través del estudio personal que hemos estado realizando, podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que no es imposible interpretar la profecía. No es imposible. De hecho, según lo que pude mostrarle en la última videoconferencia, y ese era en parte mi propósito, observábamos allí, ¿verdad?, de que hay mucho que uno puede aprender y entender de la profecía bíblica. El punto es acercarnos de la manera correcta, ¿verdad? O haciendo uso del método correcto. En este caso,
interpretando la profecía de manera literal, acercándonos al texto de manera literal, normal, como leeríamos cualquier otro escrito, ¿cierto? Un WhatsApp, les decía yo. Cuando nos manda alguien un WhatsApp, nosotros nos vamos al WhatsApp y vemos, oye, ¿qué será, cuál será el sentido más profundo, ¿cierto? Que está en este WhatsApp, ¿cierto? Que me habrán querido decir. O sea, cuando yo mando un WhatsApp, espero que el hermano entienda o mi esposa entienda lo que quise decirle en el texto, ¿cierto? No estamos buscando algo más oscuro, más profundo, no estamos buscando símbolos allí, ni mucho menos. Nosotros leemos simplemente el texto y nos acercamos al texto de manera normal, natural. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, de hecho es mucho más fácil distinguir cuando aparece un símbolo, identificar un símbolo tal cual lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿es difícil? Sí, es más complejo interpretar la profecía, pero no es imposible interpretar la profecía. Ese es el punto, hermano. No es imposible interpretar la profecía. De modo que cuando vamos a Apocalipsis, o vamos a Daniel, o vamos a Ezequiel, o vamos a Jeremías, y nos enfrentamos con estos pasajes, si abordamos el texto de esta forma, vamos a poder entender mucho del pasaje. Ese es el punto. Y al mismo tiempo, hermanos, eso nos llevó entonces a que podíamos estudiar acerca del anticristo, decíamos, una figura enigmática, pero otra vez la Biblia, ustedes se dieron cuenta, habla mucho de este personaje en ese sentido, y es mucho lo que podemos aprender y conocer acerca de él. Posteriormente estuvimos estudiando allí también respecto a la semana, decíamos, la semana 70 en sí. Hablamos de los juicios, ¿verdad? Estos 7 sellos, estas 7 trompetas y estas 7 copas, que son juicios de Dios que se derraman sobre la humanidad durante este tiempo, ¿cierto? La semana 70. El anticristo, un personaje muy relevante dentro de esto. Y hermanos queridos, desde ya les anticipo que esta semana que estamos iniciando, ya a partir de la tarde-noche o mañana a la mañana, ya van a tener disponible el material que corresponde a esta semana y vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor acerca de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Así que un tema muy importante, es muy relevante, muy importante y tiene relación con la segunda venida de Cristo. Aquí ya es menos polémica porque en estricto rigor no importa si una persona es amilenarista, postmilenarista o premilenarista histórico o dispensacional como nosotros, todos creen que Cristo va a volver, ¿cierto? La segunda venida es una doctrina, como vamos a aprender esta semana, una doctrina cardinal, fundamental del cristianismo bíblico. O sea, si usted llega un día a una iglesia donde no creen que Cristo regresa, eso es una secta, no es una iglesia. Es algo muy importante, ¿cierto? La segunda venida de Cristo, una doctrina fundamental. Y en ese sentido, no importa la perspectiva escatológica, hermanos, eso es, digamos, todos los creyentes verdaderos, las iglesias verdaderas, estamos de acuerdo en que Cristo vuelve. Ahora, una cosa interesante, ¿cierto? Nosotros creemos que Cristo viene al final de la tribulación y antes del reino, ¿cierto? Eso es algo que nos caracteriza en este sentido. Pero aquellos no premilenaristas, ellos creen que Cristo viene al final del reino milenial, porque recuerden que el amilenarismo, por ejemplo, dice que ya estamos viviendo el reino hoy día, de manera espiritual, espiritualizada, ¿cierto? Entonces Cristo viene al final del reino, dicen ellos, en este sentido, un reino milenial que no es milenial, que no es de 1000 años, ¿cierto? Porque desde que Cristo vino a la fecha ya han pasado más de 2000 años. Por eso se espiritualiza ese concepto. Y vamos a estar estudiando de eso, ojo, en las semanas que vienen. Así que no coman ansias, vamos a estar aterrizando en este tema del reino propiamente tal en un par de semanas. Así que les animo también en eso. Pero, y otro detalle importante, que aquellos que no son premilenaristas, creen obviamente en la segunda venida de Cristo, pero noten un detalle, hermanos, para reflexionar solamente. Eh, ellos espiritualizan lo demás, ¿cierto? El reino, por ejemplo, espiritualizan muchos otros aspectos dentro de la escatología, porque se interpreta de una manera diferente, no literal, ¿cierto? Como ya hemos aprendido, pero curiosamente la segunda venida no se espiritualiza, ¿ok? Ellos sí lo interpretan de manera literal. Entonces ahí hay algunas cositas bien interesantes, detallitos que vale la pena tener en consideración en función del estudio que viene. Dicho eso, entonces quiero abrir la conversación, hermano, si habrá
acotación, si habrá alguna pregunta, algo que podamos conversar en estos breves minutos que tenemos. Adelante, hermano Patricio. Buenas tardes, hermanos queridos. Tengo una pregunta solo para confirmar. En el caso de el premilenialismo dispensacional, entiendo que la, la segunda venida de Cristo es antes de la tribulación. Ok, ¿Es correcto? ¿Es en el, correcto? en el premilenarismo, en nuestro caso, ¿cierto? El premilenarismo dispensacional, que es lo que nosotros abrazamos en este sentido, hermanos queridos, la segunda venida de Cristo es al final de la tribulación. Lo que Ok, es antes de la tribulación, y por eso es una buena pregunta, ¿cierto? Es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso lo estuvimos conversando y estudiando creo que fue la última semana, ¿o no? ¿Me corrigen? Esta última semana estuvimos hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y dentro del material que yo les compartí, allí expuse, ¿cierto? Que hay por eso le digo, estos temas son normalmente a veces polémicos, porque hay distintas posiciones en cuanto a ciertas cosas, así como hay distintas posiciones, ¿se acuerda? En cuanto al reino, ¿cierto? Hay distintas posiciones, amilenarismo, ¿cierto? Posmilenarismo y también está el premilenarismo dispensacional, que es lo que nosotros creemos, y también el histórico. Al mismo tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hay también distintas posiciones. Dentro de lo que mencionábamos, decíamos, lo que genera conflicto en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, hermanos míos, no es cierto si es que hay o no arrebatamiento. El grueso de la iglesia cristiana verdadera acepta la idea de que hay un arrebatamiento. Eso es así, hay consenso. Aparece, no han aparecido, obviamente, a lo largo del tiempo, personas de pronto que niegan el arrebatamiento, que dicen no va a haber arrebatamiento. Usted sabe, pues hay de todo en el mundo, pero la realidad objetiva, sustancial, es que en términos generales la Iglesia cristiana ortodoxa, ¿cierto?, siempre ha aceptado la idea o acepta la idea de un arrebatamiento. Lo que se discute muchas veces es, ¿cierto?, el cuándo del arrebatamiento. Si el arrebatamiento es antes de la tribulación, y ahí estamos nosotros que creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Están aquellos, ¿cierto?, que creen que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación y ellos se les conoce como los midi-tribulacionistas. Nosotros somos pretribulacionistas, ¿cierto? O sea, el arrebatamiento es previo a la tribulación, esa es la idea, antes de la tribulación. Luego están los midi-tribulacionistas que dicen que el arrebatamiento va a venir a la mitad de la tribulación, o sea, la iglesia va a pasar por la primera parte, esos primeros 3 años y medio de la semana 70, la iglesia pasaría por ahí hasta la mitad, que es cuando vendría, ¿cierto?, el arrebatamiento. Otros se denominan como, hablan de un arrebatamiento previo a la ira, ¿cierto? Ellos dicen entonces que el Señor viene a buscar a su iglesia pasada la mitad de la tribulación, pasada la mitad. Y ellos llaman previo a la ira. Y después hay otros que son los post-tribulacionistas, ¿cierto? Es decir, que Cristo viene a buscar a su iglesia ¿cuándo? Después, ¿cierto? Al final de la tribulación. Y dentro de los ese soy yo. post-tribulacionistas están la mayoría de estos hermanos reformados, ¿cierto? Como nuestro hermano Sugel, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está también Sproul y otros buenos hermanos que están en esa posición. La pregunta clave acá, ¿cierto? Y yo lo explicaba ahí en el material es esta, hermano. ¿Por qué, si todos estamos de acuerdo que Cristo viene a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, la pregunta clave es esta? ¿Por qué entonces, ¿cierto? Algunos creen que va a ser en etapas diferentes. Y este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque yo he conocido mucha gente, hermanos, muchos pastores incluso, ojo con esto, muchos pastores que no han entendido este punto. Entonces, muy relevante, así que agradezco mucho la pregunta, hermano Patricio, porque es muy relevante. He conocido muchos pastores que no han entendido este punto.
He conocido pastores que me han dicho, no sabes qué, yo soy post-tribulacional, o sea, yo creo que Cristo viene a buscar a la iglesia en el rapto al final de la tribulación. He conocido otros que me dicen, no sabes qué, yo soy midi-tribulacional, yo creo que Cristo viene a buscar a la iglesia a la mitad de la tribulación. Pero sabe un detalle, he conocido algunos pastores, colegas, que han tomado posiciones de esta índole, pero sabe sin entender el porqué de este asunto. Y ahí está la clave. Entonces esta pregunta es muy importante. Hermano, ¿por qué se hace la diferencia entre si Cristo viene al principio, a la mitad, previo a la ira o al final? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia, hermanos, la hace este concepto, ¿cierto? Precisamente de la ira de Dios. Es decir, cuando comienza a derramarse sobre la tribulación, ¿cierto? Sobre la tierra durante la tribulación, la ira de Dios. ¿Cuándo comienza a derramarse la ira de Dios sobre la tierra? En esencia, eso es lo que hace la distinción en este tema. Y hermanos queridos, algunos dicen, ¿cierto? No, la ira de Dios comienza a la mitad de la tribulación, no al principio, sino a la mitad. Otros dicen, no, la tribulación comienza más adelante, ¿cierto? Con los juicios siguientes, ¿cierto? No con los siete sellos, no con los siete trompetas, sino que comienza con las siete copas. Cuando comienzan a derramarse los juicios de las siete copas, ahí comienza la ira. Por eso la iglesia transita hasta allí, hasta ese punto, y allí recién el Señor Jesucristo los retira. Y hermanos míos, ¿por qué? Y esta es una buena cosa, entenderlo, digo. ¿Por qué nosotros creemos que Cristo viene al principio de la tribulación? Y la respuesta, hermanos, evidentemente está en la Biblia. Y mi convicción personal es esta. Y es que, hermano, cuando nosotros leemos Apocalipsis, capítulo 6 al 19, recordemos que la tribulación aparece con claridad, ¿cierto? Primera vez, ¿dónde? Daniel capítulo 9, ¿cierto? La profecía de las 70 semanas. Allí aparece la primera mención estricta, así, en cuanto a la tribulación, de una manera acotada, ¿cierto? Daniel 9, estudiamos eso. Luego, otra mención importante a la tribulación, ¿dónde aparece? El Señor Jesucristo, los evangelios, por ejemplo, Mateo 24. El Señor Sí. habla ahora de la tribulación, pero de una manera mucho más amplia de lo que Daniel dijo. Y eso tiene que ver y está en armonía con este concepto de la revelación progresiva que hemos hablado. ¿Se acuerda? Quizá usted lo ha Ujú. estudiado en otros ramos también, que la revelación es progresiva, se va ampliando, diríamos, a medida que más revelación, esto se amplía. Entonces, Daniel habla un poquito de la tribulación. El Señor Jesucristo, Mateo 24, y cuando tenga tiempo lea ese pasaje en Mateo 24, el Señor Jesucristo ahora está hablando en extenso acerca de la tribulación. Habla mucho más detalle acerca de la tribulación. Pero cuando llegamos a Apocalipsis y al final del Nuevo Testamento, ¿qué ocurre? Encontramos, ¿cierto?, que ya esto se amplía todavía mucho más, porque el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 19 de Apocalipsis nos habla con mucho más detalle acerca de la tribulación. Eh, Mucho más detalle. El tema para nosotros es que está, ¿cierto? Allí en lenguaje profético, ¿cierto? O sea, mucho símbolo, y eso a veces complica las cosas, complica la interpretación. Pero en estricto rigor, hermanos, y esto es algo importante entender porque nos ayuda a entender también el libro de Apocalipsis. O sea, gente va al libro de Apocalipsis y no sabe por dónde tomarlo, ¿cierto? No sabe por dónde comenzar y dónde terminar. Bueno, hermanos, no es tan complicado. Apocalipsis capítulo 1 vemos ahí una manifestación, ¿cierto?, del Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, ¿qué vemos? Mensaje a las siete iglesias, ¿cierto?, de Asia. Eso vemos allí, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 4 y 5 vemos esa revelación celestial, ¿cierto? El Señor allá, Dios en el trono, en el cielo, ¿cierto? Y un montón de detalles, capítulo 4, capítulo 5 Apocalipsis. Capítulo 6 al 19 la gran tribulación. Lo que el Señor, Daniel le llamó semana 70, el Señor Jesucristo le llamó tribulación y gran tribulación. Y eso lo vemos capítulo 6 al 19 de Apocalipsis. ¿Cómo termina la tribulación según Apocalipsis 19? Con la segunda venida de Cristo. Te puede leer, vamos a estudiar esta semana eso. La segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Y luego, ¿qué viene? Bueno, vemos allí la instauración del reino milenial, Apocalipsis 20, que nosotros entendemos, ¿cierto? Que eso es literal, lo vamos a estudiar en un par de semanas, así que no se preocupe.
el reino literal futuro, que todavía no se cumple, no entra en vigencia, a diferencia de la milenarista y el postmilenarista, nosotros creemos que es futuro, literal, un reino que viene. Eh, de hecho, un paréntesis, hermano, disculpe que me explaye, pero es importante entender esto, lo anuncio nomás. ¿Por qué es necesario un reino milenial? Es necesario un reino milenial, porque entre otras cosas, esta semana que pasó estudiamos los pactos bíblicos, ¿se acuerdan? Sí. Y vimos varios pactos allí que son tremendamente relevantes en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, con la escatología. El pacto abrámico, por ejemplo. Dios prometió a través del pacto abrámico, ¿cierto? ¿Qué le prometió a Abraham? Una descendencia, una tierra también, ¿cierto? Etcétera. Y bendición para todas las familias de la tierra. Luego viene qué cosa? El pacto davídico. ¿Qué es lo que es Ujú, el pacto davídico? Lo estudiamos. El pacto davídico es una ampliación, dicen algunos, del pacto abrámico. Se amplía el pacto. ¿Y se enfoca en qué? En el Mesías, ¿cierto? Que la simiente de David, Cristo Jesús, el Mesías, ¿cierto? ¿Qué haría el Mesías? Reinaría un día desde el trono de David su padre. ¿Dónde reinaría según el pacto davídico el Mesías? En la tierra, en la tierra. Pregunta, hermanos. ¿Alguna vez el Señor Jesucristo gobernó en la tierra en el pasado, hasta el día de hoy, desde el trono de David su padre, en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Pasó eso o no pasó eso? No pasó. No ha pasado nunca. no, Y luego venía el pacto, ¿cierto? Y ojo, de la mano de esto va también este concepto de la tierra, ¿cierto? Es decir, que Israel iba a ocupar su tierra y la tierra tiene parte importante también en la profecía. ujú, Y nosotros sabemos cuáles son los límites de la tierra, ¿cierto? Se habla de ahí el río de Egipto hasta el Éufrates. Y hermanos, cuando vemos la historia hacia atrás otra vez, es importante entender esto. Pregunta, ¿Israel ocupó alguna vez la tierra completa que Dios le dio? La respuesta es no. no, Hermanos, ni siquiera en la época dorada de Israel, hablemos cuando David era rey, cuando Salomón era rey, nunca Israel ocupó la tierra completamente. Eso es un hecho de la causa, es un hecho histórico. No ha ocurrido eso. Y súmele a eso un tercer elemento que se añade ahora con el nuevo pacto. El nuevo pacto, hermanos, es algo muy interesante, porque el nuevo pacto, ¿cierto? Se menciona ¿dónde? En el Antiguo Testamento, se menciona en Jeremías, por ejemplo, ¿cierto? Nuevo pacto, que Dios hizo un nuevo pacto con Israel. Y luego aparece el nuevo pacto clarito, ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8 aparece otra vez el nuevo pacto. Y hermanos, la pregunta es, ¿qué involucraba el nuevo pacto? Involucraba que Dios le iba a dar a Israel ¿qué cosa? Un nuevo corazón. Iba a cambiar su corazón de piedra, ¿cierto? Por un corazón de carne, un corazón sensible, ¿cierto? Dice, ya nadie tendrá que enseñar, ¿cierto? A sus hijos acerca de Dios, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando, porque Dios va a cambiar el corazón, va a tratar, ¿cierto? Con Israel y va a cambiar ese corazón. Otra vez, pregunta. Lo que tiene relación con el Mesías, que va a reinar sobre el trono de David, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Lo que no, tiene que ver con la tierra, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? no, Lo que tiene que ver con ese nuevo corazón que Dios le iba a dar a Israel, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Entonces la pregunta, hermanos, aquí hay dos opciones. O Dios es un mentiroso que promete y no cumple, o esto todavía simplemente está pendiente. Cuando ujú, estudiamos el tema del reino, nos damos cuenta, hermanos, ¿qué cosa? Nos damos cuenta de que es en el tiempo del reino milenial donde esto se va a cumplir. Es allí donde el Mesías, el Señor Jesucristo, va a reinar desde el trono de David su padre. Es en la tierra, ojo con esto, desde la tierra. Es allí, en el reino, donde Israel se va a cumplir a cabalidad la promesa de la tierra que Dios le dio. Y es allí en el reino, hermano querido, donde Dios va a cumplir esta promesa, ¿cierto? Que dio a través del nuevo pacto, y que incluía un nuevo corazón para Israel. Y esto es tremendo. Ahora, eh, por último, un detalle muy relevante en cuanto a esto de los pactos, hermano, los pactos bíblicos. ¿Qué es lo relevante aquí? Escúchame bien. Es que los pactos bíblicos, yo se lo pregunté en un test por ahí, ¿cierto? En un quiz. Hermanos, el pacto bíblico, ¿cierto? Estos pactos eran entre Dios y quién. Esa es la pregunta. El pacto abrámico era entre Dios y quién. Israel. Israel, ¿cierto? Abraham.
El pacto davídico era entre Dios y quién? Dios, Israel, Israel, exacto. Y el nuevo pacto entre Israel, Dios y Israel también. Israel, siempre. Hermano, cuando leemos el nuevo pacto en Hebreos 8, pregunta, ¿qué dice? Y me voy a tomar el tiempo, me disculpa, pero es que esto es importante. Cuando vamos acá al Nuevo Testamento, hermanos, a Hebreos, capítulo 8, y nos damos cuenta aquí que el autor de Hebreos, ¿cierto? Está escribiendo, ¿cierto? A esta congregación, entendemos nosotros, ¿cierto? Una congregación judía. eh, Note lo que dice allí, hermanos, el pasaje. Vamos a leer allí versículo 8. Hebreos 8:8. Note lo que dice. El nuevo pacto, una referencia al nuevo pacto, pero ojo, en el Nuevo Testamento. Note lo que dice allí. Dice, verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, note esto, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En qué consiste esto? Por favor, note esto, verso 9. No como pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Note un detalle, hermano, Dios está hablando aquí con quién. El pacto es con Israel. ¿Y por qué enfatizo tanto este punto, hermano? Lo enfatizo porque nuestros hermanos amilenaristas y posmilenaristas, ellos concluyen de que estos pactos, hermanos, no se cumplen en Israel, se cumplen en la iglesia. Otra vez este concepto, ¿cierto?, de que Israel reemplazó, perdón, la iglesia reemplazó a Israel. Este concepto del supersesionismo, como se utiliza hoy día técnicamente, ¿cierto?, para hacer mención de esto, de que la iglesia reemplazó a Israel, que todos, hermanos, los pactos del Antiguo Testamento, las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, todo ahora se cumple no en Israel, sino que en la iglesia, porque la iglesia reemplazó a Israel. Eso es lo que ellos promueven. Hermanos queridos, y aquí, y ahora, ¿cómo llegan a estas conclusiones? Bueno, hay varias cosas. Uno, han abrazado un sistema teológico llamado la teología de pactos, que no tiene nada que ver con los pactos bíblicos en estricto rigor, ¿ya? Y quería hablarles de eso hoy día un poquito antes de terminar la clase, si nos da el tiempo. Eso es lo primero. Aparte de eso, han abrazado una hermenéutica no gramático-histórica. Yo le decía a un hermano reformado, a los que amamos evidentemente, porque son nuestros hermanos también, ellos interpretan toda la Biblia, escúcheme bien, toda la Biblia con el método gramático-histórico, igual que usted, igual que yo, igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llegan a la profecía, ellos dicen, no, la profecía hay que cambiar el sistema de interpretación. Y ahí meten alegoría, y allí meten, ¿cierto?, esta cosa de que hay que reinterpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas, ¿cierto?, que van de la mano de la teología de pactos, que no tiene que ver con los pactos bíblicos, insisto, esto, pero que finalmente terminan modificando la manera de interpretar la Biblia. Pero cuando vemos acá, este es un ejemplo claro, hermanos. Si usted lee Jeremías 31, que nos habla del nuevo pacto y nos dice claramente que el pacto es entre Dios e Israel, no con la iglesia. Pero luego vamos a Hebreos 8, ¿y qué dice Hebreos 8? Que el pacto, el nuevo pacto, es entre Dios e Israel otra vez, La no con casa la de Israel y la iglesia. casa de Judá, los dos. Correcto. Y lo acabamos de leer claramente. Entonces, hermanos, miren este detalle. Hermanos, la iglesia, escúcheme bien, se beneficia de los pactos bíblicos hechos entre Dios e Israel. La iglesia se beneficia del pacto entre Dios y Abraham. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Abraham? Que le dará una descendencia, ¿cierto? Una tierra y será de bendición para todas las familias de la tierra. Eso fue Génesis 15. Y eso involucra obviamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las familias de la tierra, eso tiene que ver con nosotros hoy día. Pues nosotros somos parte de todas las familias de la tierra y fuimos bendecidos a través de Israel. ¿No te qué tremendo esto? Luego el pacto davídico señala esto otro, que el Mesías va a gobernar desde el trono de David su padre en la tierra, desde Jerusalén algún día. Otra vez, ¿cuándo pasó eso en el pasado? No ha ocurrido jamás. Nunca ha pasado eso.
yo creo que se tiene que cumplir. Dios no miente, se tiene que cumplir. Y porque estamos acercando al texto literalmente, note. Ahora, el nuevo pacto otra vez. Pero ojo, la iglesia se beneficia del pacto davídico. Claro que se beneficia del pacto davídico. ¿Se fija? Del pacto del Mesías, parte del pacto davídico implicaba que el Mesías, el Cristo, iba a venir desde la simiente de David. Tremendo esto. Nos Y en Romanos, beneficiamos de esto. Y en por Romanos, último, hermanos, el nuevo pacto, esto de tener un nuevo corazón. Hoy día nos beneficiamos de esto, claro que sí, pues. Hoy día, esto que Israel va a experimentar en el futuro, en el reino milenial, entendemos, porque hoy día no ha ocurrido, Israel está endurecido contra Dios en ese aspecto, hermano, es tremendo. Entonces, note este detalle, hermano. Esto que eso que Israel va a vivir en el futuro, nosotros hoy día ya lo experimentamos. Porque somos beneficiarios también del nuevo pacto. Y esto es lo que está plasmando aquí el autor de Hebreos, en un sentido, pero note que nosotros nos beneficiemos del nuevo pacto no significa que el pacto no sea con Israel y no se cumpla en Israel. ¿Se entiende la diferencia? Ese es el punto en cuestión. Entonces, ¿cuándo se cumplirían estas cosas? Necesariamente en el reino milenial que viene. Ese es el punto. Y para cerrar un poquito el tema del arrebatamiento, hermano, disculpe, me alargué, importante eso, ¿cierto? Nuestra posición es que el arrebatamiento, hermanos, es antes de la tribulación. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Yo creo que no podemos tomar una posición sin saber el porqué de nuestras posiciones y nuestras decisiones. La razón, hermanos, por la que nosotros creemos en un arrebatamiento pretribulacional, bueno, aparte de las que les mencioné allí en el material, ¿cierto? Es un punto para mí muy relevante. Tiene que ver, hermanos, con Apocalipsis 6, porque de estas tres series de juicios que se mencionan allí, los siete sellos, las siete trompetas y luego las siete copas, hermanos, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 6, nos damos cuenta que ya, hermanos, más o menos, si mal no recuerdo, para el sexto sello, la gente ya tenía clarito, o va a tener clarito en esa época, porque esto es profético, la gente va a tener clarito ya al principio que el resultado de lo que están viviendo tiene que ver con qué, con la ira de Dios que se está derramando sobre sus cabezas debido al pecado. Allí Apocalipsis 6 nos muestra que el Señor empieza a romper estos sellos, ¿cierto? Que cada uno de estos sellos es juicio, y dice que la gente se esconde entre las peñas de los montes, ¿cierto? ¿Para qué? Para ocultarse allí del Señor, y ellos ya entienden, el texto es muy explícito allí en declarar que ellos ya saben que lo que están viviendo es resultado del juicio de Dios sobre sí. Ese texto fue el que a mí me abrió un poco el entendimiento y fue el texto que me hizo reflexionar en cuanto a estas cosas y que me llevó a tomar la posición, hermanos, que promovemos en cierta manera, no solo a través de la corporación, sino que a través de este estudio, en ese sentido. Ahora, respetamos a aquellos hermanos amilenaristas, ¿cierto? Postmilenaristas, o quizá algún premilenarista histórico, ¿cierto? Que abraza otra posición, sí, yo respetamos absolutamente. Son nuestros hermanos. Pero nosotros creemos esto y por esto lo creemos. Lo que me llama la atención solamente, hermanos, para cerrar, es que he conocido muchas personas que me han dicho a lo largo de los años, me han dicho, no, ¿sabes qué? Yo soy midi tribulacional, yo soy, ¿cierto? Creo que Cristo viene a la mitad a buscar a la iglesia. Otros me dicen, no, creo que soy más adelante, ¿cierto? Ahí previo a la ira. Y otros me dicen post tribulacional. Pero me ha llamado la atención, hermano, esto, que no tienen certeza de por qué son lo que dicen que son. No digo que les pase a todos, yo creo que muchos saben lo que creen, pero me llama eso la atención, la experiencia que he tenido este tiempo nada más. Así que, hermanos, eso en cuanto al arrebatamiento, eso en cuanto a los pactos, no sé si hay alguna otra acotación o pregunta, hermano. Pastor, apegándome al método que estamos aprendiendo aquí en este curso, yo ob- obtuve una conclusión distinta basándome literalmente en Mateo 24:29. Eso fue lo que a mí me hizo Cuénteme, inclinarme por hermano, una a ver, veamos posición. Mateo 24:29, vamos un ratito ahí.
del 29 al 31. Y aquí estoy siendo riguroso con lo que estamos aprendiendo acá, pero llegué a una conclusión distinta a la que estaba planteando Pastor. Mateo 24, 29. Estoy Al abierto el micrófono, 31. ¿cierto? Sí, lo tengo abierto. Mateo 29 al 24. 31. Claro, Mateo 24 del 29 al 31. Ok, leemos lo siguiente. Dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es el argumento, hermano Patricio? Que después de la tribulación aparece el Hijo del Hombre y que reunirá a sus escogidos. Entonces ahí se establece claramente que hay una tribulación. Cuando termina, aparece el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Claramente hace referencia a la segunda venida y viene con sus ángeles y reúne a sus escogidos. Eso es lo que yo logré comprender. O sea, me estoy apegando a la letra, no estoy Sí, interpretando. no, yo entiendo, hermano. Mire, si el tema es el siguiente, la pregunta es, esto lo expliqué en el material, así que les recomiendo, hermanos, que puedan acudir al material. Bueno, revísenlo, léanlo bien, con calma. Eh, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender algo. Hay consenso, ¿cierto? En general, y no hay discusión al respecto de que el capítulo 24 allí tiene que ver evidentemente con el concepto de la tribulación. ¿Se acuerda? Yo les mencionaba, Daniel 9 habla de la tribulación de una manera concisa, Ujú, y luego, ¿cierto? Mateo habla de la tribulación en términos ya más amplios incluso, el Señor Jesucristo hablando aquí de manera más amplia. Y esto se amplifica todavía, ¿cierto? Allí en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Ahora, ujú. no hay discusión alguna en que al final de la tribulación que viene la segunda venida de Cristo. Eso no hay discusión Bien, alguna, eso está claramente plasmado allí establecido. Y está claro también allí, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo en su regreso viene también a buscar, ¿cierto?, allí a los creyentes, ¿cierto?, usando el término que aparece allí, ¿cierto?, dice a sus escogidos, ¿verdad? O sea, correcto, pero hay un correcto. detalle. Primero esto tiene que ver otra vez, hermanos, ¿con qué? Con hermenéutica. Tenemos que entender dos cosas. Yo algo que les mencioné la vez anterior, hermanos, es que nosotros, es muy importante cuando nosotros interpretamos la Biblia, ¿cierto? Identificar el género literario al cual pertenece el texto que nosotros estamos estudiando. Yo les mencionaba, ¿se acuerda cuando les hablaba de la hermenéutica general, por ejemplo? Hablamos harto de la hermenéutica general, que son principios hermenéuticos que se aplican a toda la Biblia, ¿cierto? Y a cualquier otro libro incluso. Pero también tenemos lo que se conoce como la hermenéutica especial, que tiene que ver con esto, con vamos a la escritura y nosotros lo primero que tenemos que hacer es interpretar o entender, identificar, mejor dicho, identificar con qué género literario estamos tratando. Hay varios géneros literarios en la Biblia. Uno, el más amplio, de hecho, el que es más abundante, ¿cierto? Es el género narrativo, ¿ya? Es decir, nos cuenta, se expresa allí por medio de historia, ¿verdad? De manera histórica, por así decirlo. Hay mucho narrativo en la Biblia, ¿cierto? En Génesis, pero también tenemos los libros, digamos, históricos. ¿Se fija? Samuel, Reyes, Crónicas, está escrito mayormente, ¿cierto?, en narrativo. Ahora, hay una característica del género narrativo, hermanos, que nosotros tenemos que entender. El género narrativo, escúcheme bien, es descriptivo y no normativo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Lo explico. Si yo voy a una carta de Pablo, por ejemplo, el género epistolar, porque hay varios géneros, narrativo, poético, ¿cierto? Tenemos libros poéticos en la Biblia, y poemas por doquier. Tenemos también, por ejemplo, el género profético, ¿sí? Está, obviamente. Y tenemos también, ojo con esto,
el género epistolar, cartas, ¿cierto? Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro y todo eso. Las epístolas, las cartas, se caracterizan, hermanos, por ser, en este sentido, son normativas en muchos casos. O sea, yo leo un texto a veces en una carta y se aplica de esta forma, casi de manera directa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es normativa. Pablo dice, dice Pablo, esto es así y hay que hacer esto. Se aplica de manera directa, es normativa, norma. De ahí por eso mucha la doctrina y las normas de la iglesia fluyen de las cartas. Pero ojo, hermanos queridos, el género narrativo, ¿cierto? No es, hermanos queridos, en este sentido normativo. ¿Ya? Esto es muy importante. El género narrativo, por eso es bueno estudiar hermenéutica, el género narrativo es descriptivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a un texto que está dado de esta manera narrativa como historia, entonces el propósito ahí, hermanos, no es decirnos primariamente lo que hay que hacer, sino que el propósito es mostrarnos cómo sucedieron las cosas. Las cosas sucedieron de esta manera, ese es el propósito. Cuando vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, muchas de las doctrinas pentecostales y carismáticas, ¿de dónde salen? Del libro de los Hechos. Ah, miren, hablaron en lengua, entonces como ahí se habló en lengua, entonces tenemos que hablar en lengua también. Tenemos que repetir lo que ahí dice. Y hermanos, no es correcto. ¿Por qué? Porque el género narrativo, cuenta una historia, ¿cierto? Nos muestra cómo sucedieron los hechos, los eventos, no nos dice cómo tenemos que hacerlo. Eso es muy importante. Los de Santiago a lo mejor se acordarán, hace muchos años había un personaje en Santiago, en Peñalolén, que se llamaba el profeta de Peñalolén, ¿se acuerdan de él? Los mayores quizás. Él Sí, era conocido en Chile porque tenía varias mujeres, ¿se acuerdan? ¿Y de dónde sacaba él su idea de que podía tener varias mujeres? Era porque iba a el Antiguo Testamento, ¿cierto? Tomaba los textos narrativos, decía, por ejemplo, ¿cierto? Los patriarcas, ¿cierto? Tenían varias mujeres, entonces él aplicaba eso a su vida, directamente a su vida y listo, él tenía varias mujeres. Estoy llevando esto al extremo para que se entienda el argumento. Hermano, había un error hermenéutico claramente en esa persona, porque él iba a los narrativos que no son normativos, son descriptivos, tomaba eso y lo aplicaba directamente. Y hermanos queridos, ¿por qué menciono esta ilustración? Porque este texto que estamos leyendo aquí en Mateo 24 no es normativo, es descriptivo, nos está mostrando cómo están pasando las cosas y el Señor Jesucristo está diciendo cómo van a suceder. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, segunda cosa importante acá, segunda cosa importante, y eso lo expliqué en el material para que lo revisen. ¿Qué pasa con esa palabra escogidos, hermanos? En la Biblia nosotros encontramos términos que se repiten en diferentes libros de la Biblia y en diferentes contextos, pero no siempre las palabras significan lo mismo en cada uno de los contextos. Otro ejemplo más trivial para que se entienda. Por ejemplo, la palabra vino, ¿cierto? Yo puedo, en un contexto, vino puede significar vino, que hay que tomar, se va a tomar vino, por ejemplo, ¿cierto? Y en otro contexto, la palabra vino puede significar vino, que alguien vino, una persona vino, ¿cierto? Entonces es muy importante entender, hermanos, que eh, no podemos nosotros tomar un versículo solo, sacarlo de allí, de su contexto, y hacer una doctrina fuera de ese contexto. Eso no es correcto, ¿ya? Porque cada contexto, cada texto, como yo le expliqué tiempo atrás, tiene que ser interpretado en su contexto. ¿Qué es lo que es el contexto? Lo que envuelve al texto. ¿Se acuerda? Eso es muy importante también. Y otro aspecto importante que acabo de mencionar es que a veces los términos, hermanos, en un contexto significan una cosa y en otro contexto la misma palabra significa otra cosa. Entonces aquí aparece la palabra escogidos. Y esa palabra escogidos, hermanos, tenemos que entenderla en función de qué. Tenemos que entenderla en función de a qué escogidos se refiere, porque la Biblia habla de escogidos en diferentes partes. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Dice claramente que habla allí Pablo de los escogidos. Y dice que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Pero ¿en qué contexto está dado eso? En el contexto de la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a los creyentes verdaderos, los miembros de la iglesia de Éfeso.
Acá, hermanos queridos, el Señor está hablando de los escogidos, pero el concepto escogido es distinto. Hermano, ¿con quién tiene que ver estos escogidos? No, no son los mismos escogidos que Pablo, a los que Pablo se refiere en Éfeso. Hermanos, Pueblo de Israel. aquí, claro, aquí la palabra escogido se refiere, hermanos, ¿a quién? Creyentes judíos. Eso es Mm. importante. Cuando usted lee Mateo 24 desde el principio, hermano, note esto es fácil de discernir. Mire lo que dice Mateo 24 y al principio. Versículo 1, de hecho, mire lo que dice. Cuando Jesús salió del templo, perdón, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Sí, El Señor Jesucristo era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Judío étnicamente, en la tierra, en la carne. Y está hablando con quién? Con los discípulos, que son también judíos. Note lo que dice. Respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabemos que en el 70 Tito cumplió esta promesa o esta profecía que el Señor está dando. Y ahora dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo son estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida del fin del siglo? Y ahí comienza el Señor a hablar. Todo el contexto de Mateo 24, hermanos, es judío, una conversación judía entre el Señor Jesucristo y los judíos. Esos escogidos que habla allí, sí, son creyentes en Cristo al final de los tiempos, pero judíos, hermanos queridos, judíos. Y esto es importante. Si yo voy a hacer una conexión con los escogidos de iglesia, digamos así, la iglesia, y esto es importante, hermanos, entonces el texto el que me tiene que dar esa conexión. Yo para poder decir que estos escogidos allí en Mateo 24 son creyentes cristianos de la iglesia, escúchame bien, entonces el texto el que me lo tiene que decir. No puedo yo inferir eso si no sale del texto. Hermanos, hay dos conceptos que se utilizan, yo les mencioné tiempo atrás, le hablé, se acuerda de la exégesis también. La exégesis tiene que ver con qué? Con que nosotros vamos al texto y sacamos lo que está ahí en el texto. Eso es una exégesis. Los pastores hoy día hablan mucho de exégesis. Usted habla con su pastor, seguramente le ha escuchado esa palabra o le va a escuchar tarde o temprano. Hay que hacer una buena exégesis. Y exégesis tiene que ver con sacar del texto lo que está allí. Lo contrario, ¿qué es lo que es? Es una eisegesis. Es decir, es llevar pensamientos al texto que no están allí en el pasaje. Entonces, lo que nosotros estamos llamados a hacer es una exégesis y no una eisegesis, llevar al texto lo que allí no está. Entonces, el punto es este, y agradezco, hermano Patricio, el comentario porque creo que esto nos ayuda a todos. Hermanos queridos, yo desafío a cualquiera, el texto, ahí en Mateo 24, en ningún momento hace una conexión, no está en el texto hacer una conexión con los creyentes de la iglesia. Y el contexto completo de Mateo 24 nos habla de creyentes judíos. Ese es el tema. Todo el contexto de Mateo 24 está en un contexto judío. Entonces, ¿qué es lo que podemos ahora hacer con esto, hermano? Evidentemente, hermano Patricio tiene razón. Cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿cierto? Él va a recoger ¿a quiénes? A los creyentes judíos. De entre el pueblo de Israel va a recoger a los creyentes judíos, ¿cierto? En el fondo los va a preservar allí para salvación, evidentemente. Pero al mismo tiempo hay otro detalle, hermanos míos. ¿Qué es lo que dice allí en Mateo 24 al final? Hay algunas cosas que a simple vista podrían a nosotros hacernos pensar, obviamente, que aquí se habla de un rapto, note. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿verdad? El Hijo del Hombre viene. Esto es una referencia a la segunda venida. Esta semana que viene vamos a hablar de la segunda venida. Y evidentemente es un texto que habla de la segunda venida. Pero note a continuación.
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sus escogidos aquí en este contexto, judíos, parte del pueblo de Israel. Ese es el punto allí. Y otra cosa más, hermanos. Yo sé, a simple vista, si no consideramos el resto de la Biblia, puede parecer que es así. Pero el punto es que hay diferencias tremendas entre este texto y los textos que hablan, por ejemplo, del arrebatamiento. Por ejemplo, si usted lee 1 Corintios 15, si usted lee, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 4:13 al 18, algo que es clave en el arrebatamiento, en el evento del arrebatamiento, es que los creyentes que estén vivos, sus cuerpos van a ser transformados en cuerpos glorificados, semejantes, dice Filipenses, al cuerpo de la gloria suya, dice Pablo. Hermanos, en este texto, en este pasaje, en ninguna parte se menciona ese evento, en absoluto. No se menciona que los cuerpos de los creyentes van a ser transformados, por ejemplo. No significa, no dice en ninguna parte, hermanos, que estos creyentes acá van a resucitar, los creyentes verdaderos van a ser resucitados. No dice eso el texto tampoco. Pero sí lo aclara muy bien Pablo ahí en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Entonces, hermano mío, eso es algo que tenemos que considerar, ¿ya? Yo sé que no Una está, pregunta, pastor. sí. La trompeta final, ¿cuándo ocurre? Bueno, ese es el punto, hermanos queridos. El texto no dice cuándo ocurre, pues, dice que es final nomás. Pero Ese es el la punto. trompeta final no es al final de la tribulación. Esta trompeta, hermano, que ahí se menciona sí, pero este es el punto, y eso es algo que yo mencioné en el material también. Si esto es el arrebatamiento, entonces yo tengo que comprobar con la Biblia de que esta trompeta es la misma trompeta que menciona, por ejemplo, Pablo en Tesalonicenses 4:13 al 18 y la misma trompeta que menciona, por ejemplo, en este caso, Pablo en Corintios 15. Claro. O sea, Pero si el la texto trompeta no es lo la hace. misma, estamos hablando de todos, porque ahí ocurre la transformación de todos los creyentes. Sí, Y pero lo, el texto no dice eso. Ese es el punto, hermano. 1 Corintios Entonces, 15. claro. Entonces, ese es el tema. Y de hecho, el Pablo Patricio tiene una razón. Muchos de los post-tribulacionistas, ¿cierto? Tienen digamos, toman la premisa, ¿cierto? De que esta trompeta que allá aparece es la misma trompeta de Apocalipsis, de eh, Cor- Tesalonicense y de Corintios 15 y Corintios Tesalonicenses 15. 4. O sea, si esa es la última trompeta, está todo conectado. Entonces Sí, habría que demostrar que es la última trompeta claro. en Mateo 29. Correcto, pero ese es el problema, hermano, que el texto no lo resuelve. Y ojo, hay otros, por ejemplo, hermano querido, algunos que toman la posición, creo que puede ser preira quizá, ellos dicen que esta trompeta tiene que ver con la trompeta, con otra trompeta, con la trompeta, la última de las siete trompetas del Apocalipsis, del juicio. ¿Te fijas? Entonces, ¿y por qué algunos sacan esas conclusiones? Porque eso no está en el texto. Entonces, como no está en el texto, muchas personas van al texto y sacan conclusiones, juntan una trompeta con otra trompeta y sacan una doctrina de allí, pero el problema es que eso no está en el texto. Entonces, si usted habla con un de estos hermanos que toman esta otra posición, le van a decir, pero que esta trompeta tiene que ver con la última trompeta del juicio de las siete trompetas de Apocalipsis. Pero el punto es que ninguna de las dos posiciones se puede corroborar a la luz del texto. Y nosotros nos quedamos con el texto. Al menos esa es mi posición. Hermano Adrián, perdón, que está levantando su manito. Sí, bueno, yo por lo menos estuve viendo lo que es Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, donde justamente digamos que el sexto sello tiene que ver con esa parte de la oscuridad y todo, y luego empieza a hablar de los 144.000 que efectivamente son los del pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo que todavía me da vuelta, porque en las cartas a las iglesias, en el mensaje a Sardi, lo que sería Apocalipsis 3:5, se dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y justamente los ancianos estaban explicando que las vestiduras blancas
esas personas que estaban vestidos de blanco eran los 144.000 o los escogidos del pueblo de Israel. Entonces las cartas de Sardis fueron a la iglesia. Entonces ahí me confunde ese tema, porque en realidad hay como una conexión entre ambas cosas. Y A ver, disculpe, sí, ¿me puedes la repetir carta Sardis. la pregunta precisa? Porque no logré captar completamente, por favor, hermano. Perfecto. En Apocalipsis 7 se explica que los escogidos son los 144.000. Y cuando Juan está viendo la visión, le indican los ancianos que los que están vestidos de vestiduras blancas son los que sobrevivieron a la tribulación, entendiendo que son de los 144.000 los de pueblos de Israel. Pero en la carta de Apocalipsis, en la carta a la iglesia de Sardis específicamente, se habla en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces hay como una conexión entre las vestiduras blancas de Israel y la iglesia. Entonces esa parte me confunde un poco, entendiendo de que hace referencia justamente a eso, a las vestiduras blancas y a la escogencia. Correcto. Ahora me quedó más clara la pregunta, hermano. Sí, muy buena pregunta. Y bueno, justo esta semana que viene, porque vamos a estar hablando, o la subsiguiente, cuando hablemos del reino, vamos a estar haciendo mención de manera específica de estas, digamos, ¿está mi hermano ahí o no? ¿Se me fue? ¿Hermano está por ahí? Mi hermano Adriano, ¿no? Aquí estoy, ¿no me ve? Ah, perdón, se me había perdido, hermano. Ahí sí, ahí Ah, está. ya, sí. Ya, perfecto, gracias. Pensé que se había caído su conexión. Bien, mire, de hecho, cuando hablamos ahora en lo sucesivo, ¿cierto? Y decíamos hablar de la segunda venida y del reino, vamos a tocar ese tema de las vestiduras blancas. Pero es una buena pregunta, así que vamos a anticipar un poquitito aquello. ¿Por qué razón, hermano? Porque las vestiduras blancas son algo muy característico de la iglesia, pero no propio de la iglesia. Vamos a ver en lo que viene, en lo sucesivo, que hay varios grupos de creyentes a lo largo de la historia a los cuales se les identifica con las vestiduras blancas. Por ejemplo, usted acaba de mencionar allí, ¿cierto? Los 144.000 sellados, ¿cierto? Los que son judíos, sabemos. Y también acaba ahí de mencionar, ¿cierto? A la iglesia, ¿verdad? En el caso de Sardis, usted hace ese alcance. Pero hay más también. Por ejemplo, cuando vamos allí, Apocalipsis 20 y otros textos antes, se habla también de los santos de la tribulación, como normalmente se les conoce, que son creyentes que van a creer en Jesucristo durante el tiempo de la tribulación y van a morir a causa de su fe en Cristo también. Y ese es otro grupo de creyentes que también se identifica con estas vestiduras blancas. Entonces, las vestiduras blancas, en estricto rigor, es un concepto, ¿cierto? Una cualidad que involucra o que se asocia con muchos de los creyentes o distintos grupos de creyentes a lo largo de la historia. Ahora, si bien es cierto, hay algo en común entre esos grupos que son creyentes, ¿verdad? En Cristo, creyentes verdaderos, al mismo tiempo, la palabra de Dios nos muestra que hay entre ellos, ¿cierto? Diferencia. Eso es una realidad también. Y de hecho, al punto que se muestran en grupos aparte. Lo que usted mencionaba, ¿cierto? Estos 144.000, y que sabemos que son judíos porque son 12.000 de cada una de las tribus, ¿cierto? Ujú. Están estos santos de la iglesia, que seríamos nosotros, los creyentes, ¿cierto? Parte de la iglesia, que se nos identifica también de esa manera, pero como un grupo distinto a los anteriores. Y al mismo tiempo están estos santos de la tribulación, que también, hermanos queridos, se identifican con esa misma cualidad, la misma cualidad. Son creyentes también, pero son grupos distintos de creyentes. Y aquí está lo interesante porque, note, es muy claro en el Apocalipsis, en la Biblia misma y en el mismo libro Apocalipsis, que siempre la gente es que es confuso, que no lo entendemos, pero es muy claro ahí en el libro de Apocalipsis que los 144 estos van a estar allí, 144.000. Y también durante el tiempo de la tribulación, es muy explícita Apocalipsis en cuanto a eso. Este grupo va a estar en la tribulación. Y estos santos de la tribulación que llamamos normalmente, o que los teólogos llaman normalmente, o los califican como los santos de la tribulación, que son creyentes, que van a
creer en Cristo, ¿cierto? Que no se van a marcar, que no van a recibir la marca de la bestia durante el tiempo de la tribulación, estos van a morir a causa de su fe en el Señor Jesucristo, son salvos genuinamente, pero note un detalle, van a estar en la tribulación. Y es muy notorio que a diferencia de esos dos grupos, a la iglesia que también se le identifica con estas vestiduras blancas, no hay ninguna mención a la iglesia durante todo ese tiempo de tribulación. Y ese era uno de los argumentos que yo mencionaba allí durante el desarrollo, el paper que les compartí. Yo les mencionaba precisamente eso, que es curioso al menos. Algunos le llaman a esto un argumento de silencio, le llaman algunos, en el sentido de que, note, la Biblia habla mucho de la iglesia, el Nuevo Testamento habla mucho de la iglesia, el libro de Apocalipsis menciona 19 veces, creo que era la palabra iglesia, 19 referencias a la iglesia en el libro de Apocalipsis, todas antes de Apocalipsis 6 y una después de Apocalipsis 19. Y curiosamente no menciona a la iglesia en todo el relato. Entonces, como digo, es un argumento de silencio, si usted lo quiere llamar así. No dice explícitamente la iglesia no va a estar, pero al menos es llamativo esto, que hace tanto énfasis en la iglesia, incluso en el libro de Apocalipsis Dios hace mucho énfasis en la iglesia, y justo cuando llega la época de mayor complejidad, ¿cierto? De la mayor tribulación en la historia del mundo, curiosamente, no se menciona a la iglesia en esos pasajes. Entonces, es interesante. Y le sumamos lo que usted dice, que están estos grupos de creyentes que se identifican de esta manera con vestiduras blancas, cada uno de ellos, y dos de estos sí están en la tribulación, claramente están allí, pero la iglesia no está allí. No hay mención a la iglesia allí. Entonces, es interesante eso. A mí al menos me ayuda, me hace pensar de que si no está allí es porque no salió en algún momento, ¿cierto? Y el tema es cuándo. Y ahora aquí viene el otro. Todos los creyentes, ¿cierto? Ortodoxos, la iglesia ortodoxa, indiferente más allá de las posiciones que tomen en cuanto a la escatología, en su grueso, en su mayoría coinciden, ¿cierto? Coincidimos en que hay un rapto. No está en discusión mayormente el tema del rapto, la existencia del rapto, porque los textos son claros, son explícitos. Lo que se discute es el momento en que el rapto ocurre. Y como digo, nosotros creemos que el rapto es antes, por todos los argumentos que les puse allí, gramaticales, incluso, ¿cierto? Ahí en el texto, en el paper que les compartí, pero también, ¿cierto? Haciendo alusión a estos, ¿cierto? Estos argumentos del silencio. Y el punto es, como digo, aunque algunos usan, por ejemplo, el postmilenarismo, dice que la iglesia va a salir al final de la tribulación, aduciendo, ¿cierto? A Mateo 24, 29 en adelante, y el gran argumento es que la trompeta de ahí, ¿cierto? Mateo 24, 29 al 31, es la trompeta de Apocalipsis 15, y perdón, de 1 Corintios 15 y en este caso, también Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Pero el punto es este, hermanos. Una aseveración como esa tiene que ser confirmada con la escritura, con el texto. Ese es el punto. Y el texto objetivamente no lo corrobora. Esa es la realidad. Como digo, hay otros hermanos que dicen que esa trompeta de Mateo 24, 29 en adelante es la última trompeta de los juicios de las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Y por qué entonces sacamos conclusiones así tan dispares? ¿Que la trompeta es esto? No, la trompeta es esto otro. ¿Por qué? Porque el texto no sale del texto esa idea. Ese es el punto. Entonces, hermano querido, cuando vamos a Mateo 24, es mi conclusión, ¿ya? Y al final del día, hermano, cada uno saca sus conclusiones acá. Pero la conclusión, hermanos, acá primero eso no sale del texto. Segundo aspecto, hermanos, es que el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, como lo vemos en 1 Corintios 15, como lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, hermanos, hay muchos elementos que son fundamentales, cruciales para el arrebatamiento. Cruciales. Entre ellos, la resurrección de los creyentes. En el arrebatamiento, como lo expresa Pablo, hermano, Cristo viene con los creyentes, ¿cierto? Las almas de los creyentes que han muerto en Cristo y estos se incorporan.
Es decir, sus cuerpos son resucitados, o sea, toman nuevamente sus cuerpos. Eso es lo que dice claramente Pablo, ¿cierto? Y luego resucitan, ¿cómo? Con cuerpos glorificados. Eso no aparece aquí en Mateo 24. No hay ninguna alusión a la resurrección. No hay ninguna alusión a la transformación del cuerpo. Y eso es crucial en el rapto de la iglesia. Absolutamente crucial. Hermanos, ese es el punto. Y al mismo tiempo, hermanos, como digo, nada de eso se observa acá en el contexto de Mateo 24. Entonces, Pastor otra- Marcelo, ¿sí? una consulta. Sí, por supuesto. Mira, yo entiendo un poco lo que decía Patricio en términos de que eh, viene el arrebatamiento, ¿no es cierto?, el rapto, y tal cual como lo dices tú, resucitan y modifican los cuerpos, los vivos que fueron arrebatados, ¿no es cierto?, se Ujú, transforma su cuerpo y ellos son arrebatados. Otra cosa es cuando viene Cristo a la tierra por la segunda venida, que no es en el momento del arrebatamiento. ujú. Lo entiendo de esa manera, Correcto. por eso Sí, quiero que me explique, ¿ya? correcto. Y en ese momento, cuando en Mateo 25, ¿no es cierto?, 31, 33, cuando dice que pero cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, o sea, en tierra, y serán reunidas en él todas las naciones. Yo debo entender aquí que son todos los que tuvimos que vivir o los que van a vivir la tribulación y que lograron vivir a ella para que Él haga la justicia, el juicio final, ¿no es cierto? Y por eso separará a ovejas y cabritos, como dice en algunas partes de la Biblia. Entonces, son dos cosas distintas, digamos. El arrebatamiento no está presente Cristo en la tierra, sino que van al cielo, van a Él. Pero luego viene la segunda venida y ahí donde se produce el juicio y comienza el milenio de su trono en la tierra, su gobierno milenio. Correcto, hermano Rodrigo, exactamente. Esa es la cronología, podríamos decirlo en esos términos. Eh, Porque, bueno, dicho sea de paso, hermano, como le dije al principio, esta semana vamos a estar estudiando la segunda venida de Cristo, ¿ya? Ese es Sí, el tema de esta semana, así que vamos a poder profundizar un poquito, usted va a poder reflexionar allí con su material, con los textos también, que va a poder ir compartiendo, ¿cierto? Y todo eso. Pero exactamente, hermano Rodrigo, tal cual. Ese es el tema. Ahí, y es un buen punto que tocó mi hermano Rodrigo, porque claro, está la tribulación, no olvidar, la tribulación termina con la segunda venida de Cristo, que el Señor Jesucristo lo aborda aquí desde la perspectiva judía de los discípulos, ¿cierto? En ese momento, en el Monte de los Olivos, tal cual está allí, la profecía ya de esto, termina con la segunda venida de Cristo, eso no hay duda alguna, y es allí, ¿cierto?, donde el Señor Jesucristo ejerce un juicio, obviamente, contra la humanidad. En ese sentido, bueno, toda la tribulación sabemos periodo de juicio, ¿cierto? Los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, todo es juicio. Y nosotros entendemos que la ira de Dios comienza ya con los sellos, porque la gente ya se da cuenta, decía yo, desde el principio de que esto tiene que ver con Dios. Y aún así no se arrepienten, eso es lo increíble. claro, Llegando ahora a la segunda venida, ¿cierto? Al final de la tribulación viene Cristo, su segunda venida, se acaba la tribulación y allí el Señor entonces instaura su reino milenial. Y también allí, ¿cierto? Explicábamos un poquito por qué nosotros no creemos que el arrebatamiento pueda ser al final. Ojo, hay hermanos que son premilenaristas, igual que nosotros, pero premilenaristas históricos. Y ellos, entre las diferencias, que quizás la gran diferencia que tienen con nosotros, porque ¿se acuerdan esos premilenaristas históricos antes del AD? ¿Se acuerda que hicimos esa distinción al principio por temas hermenéuticos y todo eso? Esos hermanos, ¿cierto? Premilenaristas históricos, creen, ¿cierto? Que Cristo viene al final. Ellos, ¿cierto? Chocan con esto. Yo les lo expliqué en el material. Ellos no logran explicar consistentemente precisamente lo que acaba de decir mi hermano Rodrigo, que si Cristo viene en su segunda venida, ¿cierto?
Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice claramente que va a venir, ahí el Señor va a hacer este juicio de las ovejas y los cabritos. Las ovejas son los gentiles, diríamos creyentes, que sobrepasaron, sobrevivieron la tribulación, y los cabritos son los incrédulos, ¿cierto? Que sobrepasaron o sobrevivieron la tribulación. Cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida, Él hace este juicio, esta separación de las ovejas y los cabritos. Entonces, nosotros entendemos, como premilenaristas dispensacionales, ¿qué cosa? Que los creyentes, estos creyentes que van a sobrevivir a la tribulación, gentiles, las ovejas en este caso, van a entrar al reino milenial vivos. Y es la gente que se va a reproducir después, ¿cierto? En el reino milenial y que van a volver a poblar la tierra. Eso va más adelante, pero lo menciono solamente. Ahora, y, ¿cierto? Los cabritos en este caso, los incrédulos son destruidos. La Biblia es muy clara en decir eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El gran problema que algunos hermanos, ¿cierto? Buenos hermanos también, premilenaristas, digamos, históricos, es decir, que creen, entre otras cosas, que el arrebatamiento es al final de la tribulación, ellos tienen un problema allí. ¿Por qué? Porque si el Señor viene en su segunda venida, como dice el hermano Rodrigo, ¿cierto? Hace esta separación de las ovejas y los cabritos, ¿cierto? Y supongamos que esas ovejas, por así decirlo, son arrebatadas porque se supone que el rapto es al final, entonces todos los creyentes tienen que ser raptados. Entonces el problema es este. ¿Quiénes son los que pasan al reino milenial después? Porque todos los creyentes ya se fueron. Entonces, y todos los creyentes que se van, según lo que Pablo dice en 1 Corintios 15 y Tesalonicenses 4, todos los que son arrebatados son transformados, cuerpo glorificado. Esos no se pueden reproducir después en el milenio. Entonces, ¿quiénes son los que van a poblar la tierra en el milenio? Y ahí hay un conflicto muy grande. Y la respuesta que estos hermanos han tratado de dar, algunos de los argumentos quizá más concisos, yo los puse allí también en el paper, algunos, ¿cierto? Dicen que los que van a pasar vivos y van a poblar la tierra en el milenio son los 144.000, pero eso no coincide con el contexto de todo el pasaje, ¿cierto? No coincide. Y por otro lado, otros dicen, para poder salvar este problema, otros dicen, es que no, ellos van a ser juzgados, van a entrar al milenio y van a ser juzgados recién en el juicio del gran trono blanco que viene después del milenio. Pero a la luz del texto, hermano, eso no es posible. No es posible. Entonces hay un problema mucho mayor. Yo me atrevo a decir esto, mire, que hay un problema mucho mayor para nuestros hermanos premilenaristas históricos de lidiar con estos temas, incluso que para los amilenaristas. Porque la milenarista, ¿cierto?, lo resuelve todo de manera más sencilla. No, es que no viene el reino milenial después, pues, estamos viviendo ya en el milenio. Se acabó el problema. ¿Te fijas? Pero el premilenarista histórico, que son buenos hermanos en Cristo, por cierto, muchos de ellos muy buenos hermanos en Cristo, pero tienen más dificultades ellos para solucionar estos problemas que los propios amilenaristas. Porque no, el contexto, hermano, de los acontecimientos no permite coherencia en este asunto. ¿Se entiende un poquito el tema? No sé, hermano Rodrigo, si Sí, me sí, explico. no, muy claro. Gracias, Per- Marcelo. Perfecto. Bien, hermano, estamos Profe, pasados, para variar, estamos pasados la hora. Mario, profe, una última pregunta solo porque me sí, perdí. ya, A lo démela. mejor con esta pregunta puedo ser reprobado, pero se la voy a hacer igual. Hace un chiste. Pero, a ver, hay arrebatamiento, por supuesto. Después viene la tribulación y la gran tribulación, que son la última semana, y después reino milenial. Hasta ahí estoy clarísimo. Y después trono blanco y todas las cosas que vienen y bodas del cordero y todo el cuento. Pero el creyente no pasa gran tribulación. Porque ahí me perdí porque usted dijo los creyentes que pasan la tribulación. Se supone que nadie pasa la gran tribulación porque, o sea, si paso, es una reflexión aún más absurda, si paso la tribulación es porque realmente estoy mal, pues si yo me tenía que haber ido.
Sí, O me correcto. guardo en un búnker, po. Sí, Porque si correcto. le voy a pasar adentro de un búnker, me salvé, po. Sí, Y en sí. la papa. Buen punto. Sí, sí, no, Mario. Lo que pasa es que los creyentes que pertenecemos a la iglesia, ¿cierto? La iglesia de Cristo, hoy día nosotros, la iglesia, ¿verdad? Nosotros entendemos que no, la iglesia, bueno, es la posición de la UCB, pero más allá de que sea la posición de la UCB, yo puedo decir que es mi convicción, ¿cierto? Es que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Los creyentes de la iglesia, Mario, no pasarían por la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, en el paper que les compartí yo di varias razones por las cuales creemos que no pasarían. Hemos compartido acá con mi hermano Adrián también algunas otras, digamos, ¿cierto? Particularidades de esto, ¿cierto? Yo decía, la iglesia no se menciona, en todo el periodo de tribulación la iglesia no se menciona en Apocalipsis antes y en Apocalipsis después, no durante la tribulación. ¿Cierto? Hay un tema gramatical también que yo lo expuse ahí en el paper, ustedes lo pueden leer, razón por la cual creemos que la iglesia no pasaría por la tribulación. Aparte de eso, ¿cierto? Nosotros creemos que el rapto es antes de la tribulación. ¿Por qué? Eso es lo que creen los centros bíblicos, pero también es lo que creo yo personalmente, es mi convicción, y no me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque entendemos que los que no creen que el rapto es antes de la tribulación, en estricto rigor, se debe a que ellos creen que la ira de Dios viene después. Y por eso tiran el rapto hacia adelante y no al principio. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 6 en su contexto, nos damos cuenta que ya en los primeros sellos ya la gente sabe que el juicio es de Dios, que hay juicio, que viene de Dios y que está sobre ellos. Entonces la ira de Dios comienza a derramarse desde el principio de la semana 70. Entonces la iglesia es arrebatada, entendemos nosotros, antes de la semana 70. Entonces los creyentes, en el sentido de los creyentes de la iglesia, no pasarían, y esa es nuestra convicción, no pasarían por la gran tribulación. Serán arrebatados antes. Eso es lo que al menos nosotros creemos. Y respetamos a los que no creen así, otros hermanos reformados, ¿cierto? Y otros premilaristas históricos. Les respetamos, les amamos, les queremos, pero nosotros creemos esto por esta razón. Ahora, lo que yo mencioné en antes, Mario, y buena la aclaración, así que agradezco la pregunta otra vez, es que el hecho de que la iglesia es arrebatada antes no significa que no van a haber creyentes dentro de la tribulación. Hay personas que van a pasar vivos la tribulación y hay personas de entre esos que van a pasar vivos, ¿cierto? De entre esos también hay creyentes que van a sobrevivir a la tribulación. Y dentro de esos creyentes que van a sobrevivir a la tribulación, por ejemplo, se podría mencionar, mi hermano Adrián mencionaba en antes, ¿cierto? Ese grupo de judíos particulares, los 144.000 sellados que se mencionan ahí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Se habla un remanente de Israel también allí, ¿cierto? Pero allí va a estar, por ejemplo, ojo, van a haber creyentes que van a morir por Cristo en el tiempo de la tribulación. La Biblia menciona allí claramente que va a venir el momento en que el anticristo va a derramar, ¿cierto? Su juicio sobre aquello, va a instaurar esa marca de la bestia que se menciona allí, dice que es número de hombre, 666, ¿cierto? Y aquel que se marque, según lo que vemos allí, va a poder participar, ojo, del sistema económico, va a poder comprar y vender, dice la escritura literalmente, ¿verdad? Pero aquel que no se marque, va a tener que sufrir, ¿cierto? La persecución. Y Apocalipsis muestra allí que muchos van a morir a causa de su fe en Cristo, van a creer en Jesucristo, se van a convertir a Cristo en la tribulación y van a ser perseguidos a causa de su fe. Y no se van a marcar, no van a recibir la marca de la bestia y esa va a ser la razón por la cual van a ser perseguidos. Ahora, hay mucho allí, ¿cierto? En juego, hay mucha especulación. Yo siempre les digo, hermanos, quedémonos con lo que la Biblia dice, no hagamos escatología ficción tampoco, porque hay algunos premilenaristas dispensacionales que son buenos para eso. Si no, pregúntele a Alducín o a otros por ahí. Entonces, pero el punto es este, que lo que la Biblia muestra es eso. Y claro, evidentemente, hermano, hoy día más que nunca las condiciones están. Imagínense, hoy día nosotros ya todo lo pagamos con tarjeta, hoy día cruzan datos
y nos pillan en todos lados. Imagínense la Contralora, pues la Dorothy Pérez, ¿cómo encontró a todos los que tomaban las licencias falsas? Usaron datos nomás. Y saben quiénes son, dónde están, dónde fueron. Todo está ahí hoy día. Entonces, eh, eso es lo que va a suceder. Entonces, Mario, para resumir allí, la iglesia, entendemos nosotros, no pasaría por la tribulación, por todo lo que ya hemos hablado, pero sí van a haber creyentes en la tribulación, que van a creer en Jesucristo, que van a ser salvos, que no se van a marcar, ¿cierto? Que van a ser perseguidos a causa de su fe, incluso esto, van a morir a causa de su fe en Cristo. Profe, entonces, como para entender, y con esto le doy el pase al hermano que tiene la mano, perdón, hermano, Ujú. pero como para entender entonces, el creyente del que usted me habla que traspasa es el creyente que se va a convertir, valga la redundancia, en la tribulación. No es el creyente, llamémoslo así, la iglesia, no es el creyente de o sea, para entenderlo, porque si no, casi me pareciera que es como creer en la cuestión de los mormones. En Ujú. cierta medida, no sé si me entiende, yo estoy ironizando, pero yo como iglesia, yo debiera irme al cielo cuando el Señor Correcto. me venga a buscar. Es Eso es imposible que yo pase la gran tribulación a menos que no sea nada, po. Ya no soy correcto. creyente y en la tribulación por los juicios me convertí, mi corazón reaccionó, me convertí. Ya, ¿y qué me toca? Morir en una de esas o la paso, que podría Correcto. ocurrir, ¿verdad? Pero es así. Y lo otro, con esto pregunto, cuando con esto termino también. El creyente judío, porque usted habló también del creyente judío. Pensémoslo al revés, yo a mí me gusta ser súper gráfico. Yo soy judío, ortodoxo, de equipa y todo el cuento. Y me hago cristiano. ¿Me transformo en el elegido o parte de la iglesia? Correcto. Porque usted habló de Mateo de los elegidos. Ujú. Entonces, como que ahí también como que. Sí, Porque soy en el fondo, pensando en el sentido que yo fuera un judío ortodoxo de tomo y lomo, po. sí. Sí, lo que hay que tener claro, a ver, lo primero es lo que dice Pablo ahí en Efesios, pues Efesios capítulo 1, ¿cierto? Que los dos pueblos hizo uno, es. Quitó la barrera intermedia, ¿cierto? Los dos pueblos hizo uno. Ese es el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio que no se reveló en el Antiguo Testamento. La iglesia es un misterio revelado en el Nuevo Testamento. No había iglesia en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios trató con el pueblo de Israel. Eso es claro a la luz de la Biblia. En el Nuevo Testamento nace la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando viene el Espíritu Santo a morar en la iglesia. Ahí nace la iglesia. Ahora, ¿quién es parte de la iglesia? Toda aquella persona en este mundo que cree en Jesucristo, ¿cierto? Y es salvo por medio de la fe en Jesucristo. Eso lo entendemos nosotros. Esos son parte de la iglesia. Si un judío hoy día se convierte a Cristo, ese judío ortodoxo que tú mencionas, Mario, se convierte, ¿cierto?, al Señor hoy día y cree en Jesucristo, él es parte de la iglesia. ¿Te fijas? Sigue siendo judío étnicamente, pero es parte de la iglesia hoy día. Él se va con la iglesia en el arrebatamiento. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Ahora, lo otro, ahora, dicho eso, algo importante acá es que cuando vamos a la escritura y nosotros abordamos la profecía, insisto, de una manera normal, de una manera literal, cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a Apocalipsis, vamos capítulo 6 al 19, que entendemos nosotros hoy día, que es una descripción más detallada de la semana 70 de Daniel, o como el Señor Jesucristo dijo, la tribulación y gran tribulación. Y lo que es complicado no es eso, lo complicado es que está el lenguaje profético, entonces tiene muchos símbolos. Eso lo complica las cosas. Pero si entendemos eso y nos acercamos de manera natural, ¿qué es lo que observamos de manera natural? Que se mencionan y se identifican distintos grupos de personas, incluyendo distintos grupos de creyentes también. Se menciona, por ejemplo, allí, cuando vamos a esos textos, vemos claramente grupos de judíos salvos. Por ejemplo, los 144.000 que mencionaba mi hermano Adrián. Eso es clarito allí. Judíos salvos, 12.000 de cada tribu. No hay duda alguna, sabemos quiénes son. Los testigos de Jehová dicen que son ellos, pero no. Son judíos y sabemos que son judíos porque dice que son judíos. Pues el texto dice que son judíos. ¿Se fijan? Ese es el punto. Y son creyentes y van a pasar. Segundo, vemos también, por ejemplo, este grupo de los santos de la tribulación. Son creyentes también.
creyeron en Jesucristo, no se marcaron, fueron perseguidos, murieron, dieron su vida por Cristo y son salvos y van a recibir galardones. ¿Se fijan? En ese sentido. ¿Los podemos contar con la iglesia? No necesariamente, porque la iglesia ya salió, pues son creyentes también, pero están en este otro grupo. Ahora, ¿es descabellado ver distintos grupos? No, porque están ahí, pues, están ahí los grupos. ¿Te fijas? Nosotros leemos, estudiamos el texto, vamos escribiendo y aparecen estos grupos. Ese es el punto. Y, ¿cierto? Vemos entonces estos grupos de creyentes. Judíos también, otro grupo de creyentes que no son judíos, estos gentiles, aparentemente son todos gentiles en ese aspecto. Luego vamos, ¿cierto?, a otros pasajes. El Señor Jesucristo nos muestra acá, ¿cierto?, que Mateo 24 y 25 al final, que dice, otro grupo más, ¿te fijas? Nos muestra un grupo de escogidos judíos, ¿cierto?, que son salvos, ¿cierto?, en este caso, y nos muestra otros que no son, las ovejas y los cabritos, ¿te fijas? Y eso está allí, pues está en el texto. No llevamos cosas al texto, sino que sacamos simplemente lo que está en el texto. Y cuando interpretamos el texto de manera normal, de manera literal, es mucho lo que podemos aprender porque está allí, simplemente en el texto. Ahora, vamos a estudiar ahora la segunda venida y posteriormente el reino milenial. Y ahora viene lo que sea hermano Rodrigo, ¿cierto? Que cuando Cristo viene van a pasar personas al reino milenial. ¿Y quién va a estar en el reino milenial? Me adelanto un poquitito, ¿ya? Van a estar los creyentes de la iglesia con cuerpos glorificados, ¿cierto? Que se van en el arrebatamiento. Yo creo que es antes, ¿ya? La UCB cree que es antes, yo creo que es antes, mi convicción, por lo que ya les he mencionado. Van a estar también los creyentes de la tribulación. Pero, pastor, ¿cómo? Bueno, es que ahí están, po. Si el texto lo dice. Y son creyentes que murieron en la tribulación. Y probablemente van a estar también con cuerpo glorificado, porque están muertos, van a resucitar también, antes de entrar al reino milenial. ¿Qué más tenemos allí, cierto? Van a entrar, ¿cierto? Estos gentiles, que son parte de esas naciones, como decía mi hermano Rodrigo, que sobrevivieron a la tribulación, las ovejas, van a entrar vivos al milenio. Y ellos, a diferencia de los grupos anteriores, van a entrar con cuerpos como los nuestros, cuerpos normales. Y eso explica, noten, de mejor manera, sin forzar los textos, cómo es posible que el reino milenial se va a poblar el mundo otra vez. Y recuerden, hermanos, que durante la tribulación las tres cuartas partes de la tierra van a desaparecer, se va a morir casi toda la gente, con los juicios y todo. Y más encima el Señor viene y va a matar el resto. Es terrible lo que va a pasar. Y note que pero estos vivos, estos creyentes, ¿cierto? Gentiles vivos, que son parte de la nación, van a pasar con cuerpos normales a la tribulación, perdón, al milenio. Y eso explica por qué durante esos 1000 años se va a poblar el mundo de nuevo. Se va a poblar otra vez. Y porque va a haber gente en esa condición también. Y judíos con cuerpos vivos, digamos, con cuerpos físicos, también van a haber judíos con cuerpos físicos. ¿Cierto? Y en ese sentido. Es lo que uno puede ver, avisorar a la luz del texto, sin forzar los textos, sin llevar cosas al texto, sino simplemente sacando lo que está en el texto. Y por eso digo, hermano, para mí es coherente. Por ejemplo, el hermano premilenarista histórico tiene ese problema. Tiene que explicar esas cosas. Y no las pueden explicar a la luz del texto en sí. Yo amo a mis hermanos premilenaristas históricos. Hay muy buenos hermanos premilenaristas históricos que han habido, que han escrito, que yo leo comentarios maravillosos de hermanos premilenaristas históricos. Y ojo, también de amilenaristas. Mario me decía el otro día, pero pastor, y el pastor Sugel, yo decía, escucha, el pastor Sugel es excelente, hermano, excelente. Yo puedo edificarme con él, lo recomiendo cuando hablo con algún hermano, es maravilloso lo que él la enseña, ha hecho, etcétera. Muy bueno. Solamente que en este tema yo no estoy de acuerdo con él. Porque, hermanos, mire, para ser una milenarista hay que hacer hartas cosas. Primero, hay que dejar de lado digamos, la hermenéutica gramático-histórica tradicional. O sea, yo no puedo ser una milenarista histórico si soy fiel al método gramático histórico tradicional. No puedo. Tengo que abandonar el método gramático histórico tradicional, al menos en este aspecto de la profesión. Segunda cosa, hermano, ¿qué tengo que hacer para ser un no premilenarista, digámoslo así? Tengo también, aparte de eso,
tengo que, hermanos, abrazar, ¿cierto?, la teología de pacto. En muchos casos tengo que abrazar la teología de pacto. Aparte de abrazar la teología de pacto, tengo que, ¿cierto?, estar dispuesto a alegorizar los pasajes, alegorizar la profecía. Aparte de eso, hermano, tengo que reinterpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aparte de eso, como si fuera poco, hermanos, tengo que, ¿se acuerda cuando hablábamos de este sistema de, ¿cómo se dice?, recapitulación de Apocalipsis, que promovió Agustín de Hipona en su tiempo y que ahora Hendrickson lo tomó, que es un teólogo maravilloso, Hendrickson. Me encantan sus libros, pero también lo aplica. Todas esas cosas yo tengo que hacerlas para no ser, para ser, ¿cierto?, un no premilenarista. Para ser un premilenarista dispensacional, yo no tengo que hacer nada de eso, simplemente interpreto la Biblia de manera normal, gramático histórico, como lo hemos aprendido, y uno naturalmente empieza a llegar a estas conclusiones. Y eso hasta los amilenaristas lo reconocen. Entonces, ese es el punto. Vamos cerrando, hermanos, que ya nos hemos pasado mucho, pero mi hermano Adrián tenía su manito arriba, así que Sí, no voy sé. a tratar de hacerlo rápido. Entonces, un poquito para entender. Las personas que son de la iglesia, esas personas serán raptadas. Pero los gentiles pasarán a la gran tribulación junto con los judíos. Si hay un judío que se convierte, igual va a ser parte de la iglesia y será raptado. En la tribulación se van a convertir. Eso implica que hay una segunda oportunidad de conversión durante el periodo de tribulación. Ahí la duda que se me genera es, los que sobrevivan a la tribulación van a entrar al reino milenial. ¿Qué pasa con los muertos que mueren en Cristo? Porque los cuerpos van a ser resucitados cuando es el arrebatamiento, pero no habla del inicio del reino milenial, que se resuciten a los muertos en Cristo en la tribulación. Ahí me queda ese vacío. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen que esperar a que venga el juicio del trono blanco? Ahí viene mi Ok, duda. ya, a ver si entendí bien la Complicado. pregunta. Bueno, si no me clarifica nomás, pero a ver, si entendí bien, la pregunta es, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Si un judío hoy día se convierte, dijimos parte de la iglesia, sale en el arrebatamiento con la iglesia. Estamos claros, Correcto. ¿cierto? Luego, ¿cierto? Esta gente que se convierte en la tribulación, ¿cierto? Ese es el punto. La gente que se convierte en la tribulación y muere, ¿ese es el punto? Esa es la O pregunta. sea, los que sobreviven entran al reino milenial. ¿Ya? Correcto, ¿ya? Los que no sobreviven y mueren, pero mueren en Cristo, o en Ajá, realidad los que mueren, ¿qué pasa con los que mueren de cara correcto, al juicio y al reino? Esa es la perfecto. pregunta. Sí, hermano, lo que entendemos, insisto, igual es algo que vamos a ver en lo que viene, pero me adelanto otra vez. Nosotros entendemos, hermanos, que cuando llegamos a Apocalipsis 20, se hablan de dos resurrecciones. Habla la primera resurrección y la segunda resurrección. La segunda resurrección, parto por la última, la segunda resurrección, hermanos, es la resurrección de los incrédulos. Correcto. Y eso es al final del milenio. Sí, Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente, que todas las personas incrédulas que han muerto a lo largo de toda la historia de la humanidad, incluyendo el Antiguo Testamento, ¿ok? Incluyendo el Antiguo Testamento, todos los incrédulos de la historia resucitarán en la segunda resurrección. correcto. ¿Cuándo es la segunda resurrección? Al final del milenio. ¿Y resucitarán para qué? Para juicio, para enfrentar el juicio del gran Juicio de trono muerte. blanco que viene después del milenio y antes del estado eterno, o de los Bien. cielos nuevos y la tierra nueva que vemos al final. Y los que murieron en Cristo en la Los que tribulación. murieron en Cristo, esos resucitan, hermanos, tienen que resucitar antes del milenio, porque esas personas van a entrar al milenio con cuerpos glorificados, igual al cuerpo de aquellos que son parte de la iglesia. Entonces tienen que resucitar antes del milenio. Sí, Y entonces no tengo el... Pero no está especificado en el texto, ¿no? Porque, o sea, lo que yo entiendo cuando se habla de la resucitación para vivir con Cristo y todo el tema de los muertos, es la primera resucitación que es cuando viene el rapto, ¿ya? y cuando viene Sí. Cristo, Lo que pasa, hermanos queridos, es lo siguiente, mire, que cuando se ve esto teológicamente, la referencia que nosotros tenemos, así como ultra clara, es lo que vemos acá en Apocalipsis 20. Mire lo que dice allí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vamos a estar hablando de esto más adelante, así que no nos compliquemos con eso. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello en él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es una referencia a esos santos de la tribulación, esos que murieron en la tribulación, que como hablábamos recién, ¿cierto? No se marcaron, ¿cierto? Fueron perseguidos y murieron a causa de Cristo. ¿Te fijas? Y note lo que dice el pasaje, hermano. Repito el verso 4 otra vez. Y vi tronos. Juan está hablando, ¿cierto? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. No se especifica allí quiénes son esos, pero luego dice esto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. No te vi las almas de los decapitados, ¿cierto? Por causa del testimonio de Jesús. Note, y por la palabra de Dios. ¿Por qué murieron? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Eso nos pone en un contexto. ¿Cuál es el contexto? La gran tribulación. Ahí es cuando el anticristo va a mandar a marcar, ¿cierto?, a todos aquellos que perseguir a aquellos que no se marquen. Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está clarito. ¿Quiénes son? Y note lo que dice ahora, hermanos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese vivir tiene que ver con qué? Con resucitar. Y vivieron, porque estaba muerto físicamente. ¿Se entiende? Ah, Entonces, ok, note, ya. Sí. y luego dice, y luego note el verso 5 dice ahora, pero los otros muertos, habían otros muertos, note, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, los primeros muertos, hermanos, estos muertos primeros, ¿cierto?, resucitan antes del reino milenial y vivieron. O sea, uno entiende que sería en ese lapso ahí entre la fin de la tribulación y la segunda venida de Cristo. Resucitan, con la venida de Cristo resucitan estas personas y reciben galardón, porque entran al reino y vivieron, dice. Y luego dice, pero los otros muertos, o sea, los incrédulos, ese es el punto, note, pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los creyentes resucitan antes de los 1000 años y los incrédulos resucitan después de los 1000 años. Ese es el punto. ¿Se entiende, hermano Adrián? ¿Un poquitito la idea? No, súper claro. Ese no lo había tomado ese versículo así al detalle. Pero sí, Perfecto. Y ahí luego se ve dice, claro que. note, y luego dice el verso 5, note, esta es, ¿qué cosa? La primera resurrección. O sea, y aquí viene un tema teológico, hermano Adrián, que cuando lo vemos teológicamente, a veces uno se considera, es que la primera resurrección es una singular, ¿cierto? La resurrección de los creyentes resucitan todos. Pero la realidad objetiva, hermano, es que cuando vemos hacia atrás, ¿cierto? Desde el milenio hacia atrás, hacia nosotros hoy día, nosotros nos damos cuenta que hay series de resurrecciones. La iglesia resucita en algún momento, nosotros entendemos que en el arrebatamiento. Tenemos, ¿cierto?, a los santos de la tribulación que resucitan también. Uno entiende que sería allí en la segunda venida, porque tienen que pasar primero por la tribulación, ellos antes de resucitar, tienen que morir antes de resucitar, ¿cierto? Ese es el punto. También tenemos, hermanos, por ejemplo, qué pasa con los creyentes del Antiguo Testamento. Los Abraham, ¿cierto? Los Isaac, los David, ¿cuándo resucitan ellos? Tienen Al que final, resucitar también. al Y uno final de la entiende, tribulación. ¿cómo? Al final de la Al tribulación. final. Y mire, para cerrar, yo, mi hermano, podría estar aquí hasta las 12, no tengo problema, pero sé que ya se nos han ido algunos invitados Yo también estoy y más nos, contento. y nos pasamos también bastante, pero mire, vamos cortito, ya a Daniel, ya que estamos en esto, no creo que nos reten, y ya No, no, oiga, pastor, entre paréntesis, encontré una pista muy buena para la trompeta de Mateo. ya,
no es ni la primera ni la última. Ya, Ahí se las perfecto. dejo y la Ya, pues. encontré con claridad. Ok, hermano. Va a tener que arreglarse con su pastor, sí, porque su pastor ahí, usted sabe. En la número 4 la trompeta. Les digo Oye, pero pastor, yo estoy siendo fiel al curso que estoy estudiando y me estoy apegando a la letra. Y ahí dice clarito, hay una referencia que equivale a la trompeta 4. Bueno, ahí lo podemos conversar después por interno, hermano mío, no hay ¿Cómo problema. quedaron ahí? Bien, mire, note lo que dice acá, hermano, capítulo 12, Daniel 12, verso 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, note esta referencia, tiempo de angustia que nunca hubo, ¿cierto? Que hubo gente hasta entonces, ya nos da una idea. Luego dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, perdón, en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, está ahí el contexto otra vez, ¿con quién está hablando? Con judíos, hermano, el pueblo de Israel. Ese es el contexto aquí en Daniel 12. Ya no hay gentiles, no hay iglesia aquí, nada, es judíos. Note lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ese dormir, ¿cierto? Sabemos, es una figura literaria, ¿cierto? Muy común en la Biblia, también en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte. No es que estén durmiendo, están muertos. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, note lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de estos judíos creyentes o de estos judíos, ¿cierto? Dice, serán despertados, note, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, los santos del Antiguo Testamento también tienen que resucitar, unos para salvación, otros para condenación. Ujú. ¿Cuándo resucitan? Daniel nos dice cuándo resucitan. Pero cuando tomamos en consideración, ahora note, Apocalipsis 20, ¿cierto? Entonces vemos que estos creyentes tienen que resucitar en la primera resurrección, o ser parte de la primera resurrección, mientras que los incrédulos van a ser parte de la segunda, eso está claro en el texto. Entonces, nosotros por ahí podemos hacer una inferencia bíblica, ¿se fija? Entonces, no resucitan en la segunda, no pueden ser. Los incrédulos sí, pero los otros en la primera. Entonces, la primera, hermanos, a veces uno piensa que es la única, pero no dice única, dice primera. Entonces, se involucra a todos estos grupos que necesariamente tienen que resucitar al principio, porque la primera resurrección es para salvación. Ahora, una milenarista, ojo con esto, interpretaría esa primera resurrección de otra manera. Pero ahí los voy a dejar, ¿ya? Hasta que estudiemos aquello en el momento oportuno. Pero hermano querido, note, el texto habla por sí solo. Eso es lo que a mí me da paz, me da tranquilidad, me deja tranquilo mi conciencia, porque creo que el texto, hermanos queridos, habla por sí solo. Ahora, solo para terminar, hoy día yo les iba a hablar de otra cosa, yo les iba a hablar de la teología de pactos. Pero al final no logré hacerlo. Voy a tratar de hacer un videíto, hermano, en algún momento. A veces me cuesta un poco eso de hablarle a nadie. Ya ese es mi problema, que debo sentarme al computador, grabar un video, ¿cierto? Una clase y donde no veo a nadie ni le hablo a nadie. Entonces tengo un problema con eso. Pero me voy a esforzar, bueno, en algún momento hacerle un videíto para que usted no tenga ese vacío y pueda tener claridad en cuanto a la teología de pactos, porque algunos dicen que, hermanos, el gran enemigo, no voy a decir enemigo, el gran adversario del dispensacionalismo es la teología de pactos. Esa es la realidad. Pero yo he visto que muy poca gente entiende la teología de pactos. Y algo muy complejo, pero yo me esforcé mucho en estudiarlo, hermano, este tiempo para poder presentarse de manera muy fácil. Así que voy a tratar de cumplir con eso. Bueno, así que hermanos queridos, dejémoslo ahí por hoy día. Ya. Si no nos van a retar del seminario porque nos pasamos una hora. Hermanos míos, gracias por el tiempo, verdad que me anima mucho igual porque, como digo, no nos vemos todas las semanas, entonces uno queda ahí un poco en el aire, pero me anima mucho ver el interés que tienen, el ánimo, las ganas, así que espero haber sido de ayuda y le animo, hermano, a seguir. Revisen el material, bueno, así que para todos le animo. Estamos estudiando arrebatamiento esta semana. Ahí hay muchas razones, el qué, el por qué,
pegué una miradita, una revisadita, traté de poner lo esencial, hermanos, y tratar de ser claro en cuanto al que no solo el por qué, sino el qué de las cosas. Bueno, así que hermanos, le animo en eso. Les queremos mucho, muchas gracias por su tiempo, su atención. Le voy a pedir si alguien quiere orar para cerrar esta clase. Yo, pastor. Hermano Patricio, adelante. Padre amado, bendito Señor, gracias te damos en esta noche porque tú nos has permitido profundizar en tu palabra. Qué lindo es, Señor, cuando recurrimos a ti, Señor, para entender lo que tú has dejado plasmado en tu sagrada escritura, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a entender no solo en nuestra mente, Señor, sino también en nuestro corazón. Con la ayuda de tu precioso Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles tu verdad en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y también te damos gracias por el pastor Marcelo, quien se dispone con la mejor voluntad para ayudarnos en el conocimiento más profundo de tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por esta instancia, esta posibilidad, este regalo que tú nos das de poder estar compartiendo con los hermanos, sabiendo que en donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, bendito Dios. Gracias te damos y dejamos este curso y las enseñanzas en las mentes y corazones de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.